Buen día a todos, me presento. Mi nombre es Maximiliano Sánchez, estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas en el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. El día de hoy, viernes 25 de septiembre de 2020, haré este video en relación a la materia de manejo integrado de cuencas. Dicho video es meramente informativo y para crear conciencia ambiental. Hablaré sobre la definición de cuenca en general, tanto hidrológica como hidrográfica. Después me enfocaré en la cuenca del río Pánuco, que es una de las más contaminadas en México, y añadiré noticias y testimonios de personas que están siendo gravemente y principalmente afectadas por la contaminación en el río Pánuco. Va dirigido especialmente a las personas interesadas en la contaminación de las cuencas, no solo en México, sino que también a nivel mundial. Espero lo disfruten. Una cuenca hidrográfica es una zona de la superficie terrestre en donde, si fuera impermeable, las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida. Es decir, es una especie de embudo del territorio por el que escurre el agua desde las partes altas hasta llegar a un punto en común, de donde sale todo el agua que fluye hacia otro lado. Respecto a los límites de una cuenca, estos constituyen lo que se conoce como parteaguas o divisorias de aguas, es decir, las líneas imaginarias que unen las crestas de las elevaciones de terreno por cuyas laderas escurre el agua hacia el cauce principal de salida de la propia cuenca, o hacia su centro en caso de ser cerrada. Así, en vez de ser un embudo, una cuenca cerrada es más bien como una cuchara. Hay varios tipos de cuencas hidrográficas. Cuando una cuenca tiene una o más salidas de agua hacia un caudal mayor o hacia un lago o hacia el mar, se dice que es abierta o exorreica. En México, por ejemplo, los ríos Lerma, Balsas, Bravo, el Pango, que será del que hablaremos a continuación en el video, el Grijalva, Usumacinta, Mayo y Yaqui, entre otros. Si no tiene ninguna salida, se califica de cerrada o endorreica y por lo general da origen a un lago, si la impermeabilidad del suelo se lo permite. Por ejemplo, la cuenca del Valle de México y el lago de Pátzcuaro en Michoacán son de esta clase. También existen las cuencas llamadas criptorreicas que fluyen subterráneamente como sucede en la península de Yucatán, cuyos suelos con cal permiten una filtración casi inmediata de la lluvia y la formación de corrientes subterráneas. Las cuencas arreicas son aquellas en que las aguas se evaporan o filtran en el terreno antes de encauzarse en una red de drenaje. Los arroyos y riachuelos son de este tipo, ya que no desaguan en ningún río u otro cuerpo hidrográfico de importancia. Dentro de una cuenca puede haber una o más subcuencas y varias microcuencas, cuyas salidas secundarias llegan finalmente al cauce principal de salida o a un punto determinado de la misma. Se considera que una cuenca abarca un territorio mayor a 50.000 hectáreas, mientras que una subcuenca entre 5.000 y 50.000, y una microcuenca menos de 5.000 hectáreas. Asimismo, la cuenca hidrográfica se compone de tres partes: alta, media y baja. La cuenca alta corresponde a las áreas montañosas o cabeceras de los cerros, limitadas en su parte superior por los parteaguas o las divisorias de aguas. La cuenca media es donde se juntan las aguas recogidas en las partes altas y en la que el río principal mantiene un cauce definido. Y en la cuenca baja el río desemboca a ríos mayores o en estuarios o humedales. A continuación hablaré sobre las cuencas hidrológicas. Cuencas hidrológicas. La evaluación de los recursos de agua dulce se realiza a partir de unidades territoriales denominadas cuencas hidrológicas. Estas son las áreas naturales por donde fluyen los escurrimientos y están delimitadas por la línea divisoria de las aguas. Es posible medir la cantidad de agua que existe en una cuenca hidrológica y ese dato permite diagnosticar y pronosticar la disponibilidad de agua en una región. Sin embargo, la disponibilidad de agua no debe medirse solo desde la perspectiva de la cantidad de agua y el tamaño de la cuenca hidrológica. También debe considerarse el número de habitantes que viven en cada cuenca. La confrontación de ambos datos proporcionará la imagen real de los recursos hídricos existentes en una región. La cuenca hidrológica es una cavidad natural en la que se acumula agua de lluvia. Esta circula hacia una corriente principal y finalmente llega a un punto común de salida. Una región hidrológica está conformada por una o varias cuencas hidrológicas, y de estas salen los servicios ecosistémicos, que son los beneficios de interés social que se generan o derivan de las cuencas hidrológicas y sus componentes, tales como regulación climática, conservación de los ciclos hidrológicos, control de la erosión, control de inundaciones, recarga de acuíferos, mantenimiento de escurrimientos en calidad y cantidad, formación de suelo, captura de carbono, purificación de cuerpos de agua, así como conservación y protección de la biodiversidad. Una manera sencilla de explicar la diferencia entre cuenca hidrológica y cuenca hidrográfica es que la cuenca hidrográfica está compuesta por su ubicación geográfica, ya sea
en los estados con los que limita la cuenca o puede ser algún país, las comunidades que tiene alrededor de ella, sus montañas, el tipo de relieve que tiene. Y por el otro contrario, la cuenca hidrológica es realmente digamos que por donde circula el río y las lagunas que puede llegar a tener, las microcuencas o subcuencas. ¿Qué es una cuenca? Cuando llueve y hay mucha humedad, ciertos terrenos llamados cuencas hacen que toda esa agua se recoja y alimente un riachuelo. Hay cuencas pequeñas que alimentan a otras más grandes. Toda esta agua dulce viaja por los ríos que llegan hasta el mar y allí continúa el ciclo del agua. Por lo tanto, las cuencas hidrográficas son importantes fábricas naturales de agua dulce en el planeta. En el estado Lara tenemos como ejemplo la cuenca del río Yacambú o la del río Tocuyo. Es importante que las cuencas hidrográficas estén saludables. Eso se logra tratando adecuadamente los suelos, el aire, las plantas y los animales. Las cuencas saludables proveen el agua dulce para que la gente pueda disfrutar de una mejor calidad de vida. A continuación, hablaré sobre la cuenca del río Pánuco, sus características, tipo de agua, ubicación geográfica, las subcuencas y microcuencas de este y el punto más importante, el cómo está siendo contaminado. Características del río Pánuco. Para saber dónde nace y desemboca el río Pánuco, es importante saber que cerca de su fuente, el Pánuco sirve como un canal de drenaje para la Ciudad de México. A partir de ahí, se convierte en la frontera estatal entre Hidalgo y Querétaro, mientras se mueve hacia San Luis Potosí. Toma el nombre del río Pánuco solo al llegar al estado de Veracruz, es decir, río Pánuco de Veracruz. Por otra parte, tenemos que el río Pánuco desemboca en el Golfo de México, en Tampico y Ciudad Madero, donde inicia la frontera entre los estados de Tamaulipas y Veracruz. El puente del río Pánuco de Tampico cruza cerca de su desembocadura en el Golfo. En total, el Pánuco tiene más de 500 kilómetros de longitud, aunque solo los últimos 15 kilómetros son navegables para barcos más grandes. De acuerdo con el Atlas de México, es el cuarto río más grande de México por volumen de escorrentía y forma la sexta cuenca hidrográfica más grande de México por área. Ya mencionamos dónde se encuentra el río Pánuco. Es ahora la oportunidad de mencionar los tipos de aguas del río Pánuco de Veracruz. El río Santiago y el Pánuco ambos se originan en la meseta central de México y fluyen en dirección opuesta. El río Santiago fluye sobre un margen tectónicamente activo que drena hacia el Océano Pacífico y el río Pánuco fluye hacia el margen pasivo del Golfo de México. Los valores medios anuales y mensuales de la carga de sedimentos en suspensión y la descarga de agua, que abarca aproximadamente 50 años, se utilizaron para evaluar la carga de sedimentos y la descarga de agua en estos dos ríos. Nuestros hallazgos indicaron que el río Santiago arroja al océano alrededor de un 45% más de sedimentos que el río Pánuco. Sin embargo, encontramos que el río Santiago tiene aproximadamente la mitad de la descarga de agua del río Pánuco. Es probable que el alto gradiente del río a lo largo del río Santiago mejore la erosión neta y la capacidad de transporte de sedimentos. La descarga de agua en la cuenca del río Pánuco es más alta que en la cuenca de Santiago, por lo que la precipitación anual es más alta para la primera. La diferencia en la descarga de sedimentos y agua para ambos ríos también está relacionada con los eventos de oscilación sur del Niño. Nuestros resultados indicaron que la descarga de agua en el río Santiago aumenta durante los eventos del Niño y la Niña. Por el contrario, el río Pánuco se ve afectado principalmente por los eventos de la Niña. El río Pánuco pertenece al Consejo de Cuencas 19, abreviado CC19, el organismo de cuenca del Golfo del Norte de la Conagua. El ámbito territorial del Consejo de Cuenca 19, río Pánuco, se ubica en la zona noreste del país, en la vertiente del Golfo de México. Comprende parte de las entidades federativas de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Guanajuato principalmente. Entre las ciudades importantes del CC19 se encuentra Tampico, Ciudad Madero, Miramar, Tamaulipas, San Juan del Río, Querétaro, Ciudad Valle, San Luis Potosí y Tulancingo, Hidalgo. Abarca una extensión territorial de 83.884.20 kilómetros cuadrados, lo que representa el 4.3% del territorio de la República Mexicana, según la Conagua. La principal corriente superficial se encuentra sobre la vertiente del Golfo de México y está representada por el río Pánuco y sus afluentes, con una longitud de 110 kilómetros,
Los principales cuerpos de agua del CC-19 son la Laguna de la Ciénega, la Laguna de Metztitlán y el Manantial de la Media Luna. La Laguna de la Ciénega mide de norte a sur 110 kilómetros y tiene 25 kilómetros de anchura máxima de este a oeste. La Laguna de Metztitlán es la represa natural más grande de México y el Manantial de la Media Luna es el de mayor importancia en San Luis Potosí desde el punto de vista científico, turístico, histórico y ecológico. Se encuentra distribuido en una zona de 2.5 hectáreas y comprende una serie de canales y 6 manantiales. El CC-19 está conformado por 69 cuencas que se encuentran agrupadas en las subregiones hidrológicas de Bajo Pánuco, Alto Pánuco, San Juan Querétaro, Tulancingo y norte de Veracruz, la Laguna de la Ciénega. Las cuencas hidrológicas que corresponden a la subregión de San Juan Querétaro son Arroyo Zarco, Río Ñado, Río Galindo, Río San Juan 1, Río Tecozautla y Río San Juan 2. Las cuencas hidrológicas que corresponden a la subregión de Tulancingo son Río Grande de Tulancingo, Río Metztitlán 1, Río Mezquititlán, Río Mezquititlán 2 y Río Amajaque. Las cuencas hidrológicas que corresponden a la subregión de Bajo Pánuco son Río Calabozo, Río de los Hules, Río Tempual 1, Río San Pedro, Río Tempual 2, Río Tamazopo 1, Río Tamazopo 2, Río Gallinas, Río El Salto, Río Valles, Río Tampuán 1, Río Choy, Río Coy 1, Río Coy 2, Río Tampuán 2, Río Moctezuma 3, Río Moctezuma 4, Río Guamave, Chihue, Río Guayalejo 1, Río Guayalejo 2, Río Sabinas, Río Comandante 1, Río Comandante 2, Río Mante, Río Guayalejo 3, Arroyo El Cojo, Río Tantuán, Río Guayalejo 4, Río Tamesí, Río Moctezuma 85, Río Chicayán 1, Río Chicayán 2, Río Pánuco 1, Arroyo Tamacuil y Río Pánuco 2. Las cuencas hidrológicas que corresponden a la subregión Alto Pánuco son Río Claro, Río Amayac, Río Verde 1, Río Verde 2, Río Verde 3, Arroyo El Puerquito, Arroyo Altamira, Río Santa María 1, Río Santa María 2, Río Santa María 3, Río Victoria, Río Tolimán, Río Extoraz, Embalse Zimapán, Río Moctezuma 1, Río Moctezuma 2, Río Tanquilín y Río Huichihuayamán. Las cuencas hidrológicas que corresponden a la subregión norte de Veracruz, Laguna de Tamiagua son Río Cucharas, Río Tancochín, Arroyo La Piedra, Arroyo Carvajal y Estero Galindo. Una de las noticias lleva por título Detectan grave contaminación en el río Pánuco. Son alrededor de 100 pescadores del margen sur y norte del caudal quienes se ven afectados. El contenido de este es: nuevamente se está dando el caso de contaminación de especies marinas en el río Pánuco, situación que ya está afectando a quienes se dedican a la pesca. Venden el producto y los clientes se los regresan por estar contaminados de hidrocarburos. Son alrededor de 100 pescadores del margen sur y norte del caudal quienes se ven afectados. Mario Salazar Alonso, miembro de la Cooperativa Norte-Sur de Tamaulipas, misma que se ubica a un costado de la refinería Francisco y Madero, indicó que durante la semana ha incrementado la presencia de producto aceitoso en el afluente. Aseguraron que tratan de comercializar el producto, pero ante el desagradable sabor que deja el contaminante, los clientes lo regresan. Mario Salazar nos dice: si vendo 5 kilos de pescado son los mismos que van a regresar porque sabe a chapopote, huele y sabe a chapopote. Tiene como 30 años que empezó a presentarse el problema y somos como 100 pescadores los afectados. Menciona que anteriormente solo tenían problema con el contaminante en temporada de lluvias, toda vez que el aceite y contaminantes de la refinería escurren en el Pánuco, pero ahora la contaminación se da todos los días. También nos dice: el pescado ya viene contaminado, capturamos róbalo, mojarra, sargo y trucha, y escasea un 90%, y el que hay está contaminado. Nos lo compran y a las 2 horas nos regresan el pescado. De igual manera les tenemos que regresar el dinero porque el pescado sabe muy mal. Dijo que la problemática ha sido denunciada ante la Conagua, la Fiscalía General de la República y otras dependencias del gobierno, pero nadie les ha dado solución. Pemex es el culpable de toda esta situación. Pescadores del río Pánuco denunciaron la grave contaminación que genera Petróleos Mexicanos sobre este afluente con las descargas que vierte. Alfonso Romero Hernández, tesorero de la Asociación de Pescadores, señala que cuando llegan las lluvias se registra la filtración de chapopote proveniente del centro refinador. Sí, pues es que cada vez que llueve
se le sale el chapapote a Petróleos Mexicanos y pues nos contamina aquí todo. Entonces queremos que nos ayuden. Entonces, ¿Cuántos pescadores en esta área? nosotros somos como unos 40. 40. Sí. El pescador señala que esta situación les afecta en su actividad diaria, por lo que pide a la paraestatal para que pongan una solución a estas afectaciones. La pesca. La pesca. La pesca, si antes pescábamos un 40%, ahorita pescamos un 10, un 15%. No sale mucho pescado. Correcto. Entonces, pues esto se refleja en la economía. Ah, no, sí, pues contamina todo. Hay veces que se mueren los pescados. ¿Han visto mortandad de peces? Sí, sí hemos visto. El mantenimiento de la lancha, lavarla, pintarla, todo eso. Oscar Mascorro, Noticieros, Canal 26. La siguiente noticia llega por título Ríos y lagunas muy contaminados. Por el avance de la contaminación, prácticamente ha desaparecido la presencia de peces como róbalo, trucha y mojarra. El contenido de esta noticia es: el problema de contaminación es tan grave en el sur de Tamaulipas que los ríos Pánuco y Tamesí, el sistema lagunario Chairel y la laguna del Carpintero pierden su caudal y sufren estancamientos de agua, que empeoran los procesos de putrefacción por las sustancias químicas vertidas, haciendo más recurrentes la muerte de peces, aves y otras especies de flora y fauna, advirtió el Consejo Ciudadano del Agua del Estuario del río Pánuco. El biólogo Sergio García Sandoval, dirigente de esta organización, lamentó que no exista ningún control sobre este problema, que incumbe a los 3 niveles de gobierno y persista la parálisis pública para frenar descargas de aguas negras, incluso obras que se ejecutan dentro de los cuerpos de agua que mutilan ríos, lagunas y estuarios, dañando los hábitats. El último estudio sobre el grado de contaminación de los ecosistemas en esta localidad fue hecho hace más de 10 años por la Comisión Nacional del Agua, sin que se hayan emprendido medidas para frenar la destrucción de las zonas estuarias, pero el problema ya quedó rebasado y se requiere otra medición para determinar qué está sucediendo y aplicar esquemas correctivos para salvar nuestro medio ambiente. Dijo que la destrucción de los ríos y lagunas locales no solo está a cargo de la mancha urbana de Tampico, Madero y Altamira, sino también de los parques industriales y las zonas agrícolas que en su conjunto descargan nitratos, fosfatos, fertilizantes, pesticidas, plomo y otras muchas sustancias tóxicas que ya tienen altas concentraciones con impacto en la vida acuática y en el ser humano. En esta tercera y última noticia, su título es Basura y aguas negras destruyen río Pánuco, ante la ausencia casi total de programas oficiales de protección y restauración. El contenido de esta noticia es: el deterioro ambiental del río Pánuco empeora ante la ausencia casi total de programas oficiales de protección y restauración, que revierten los graves daños a sus ecosistemas por descargas urbanas, arrastre de pesticidas de industriales y acumulación de toneladas de plásticos, denunció la Asociación de Ciudadanos en Acción por México. Estudios realizados por su organismo demuestran que el Pánuco capta 600 a 800 litros por segundo de aguas negras no tratadas, es decir, el 46% de las generadas en la zona metropolitana, y se queda con el 10% de las más de 800 toneladas de basura urbana en esta localidad, aseguró el presidente de este organismo, Roque Ángel Montiel. Existe una decena de normas contempladas en leyes ambientales sin que sean aplicadas por los municipios, gobierno del estado y la propia federación, y se detenga que el afluente, uno de los más contaminados del país, siga siendo utilizado como basurero. Dijo que a pesar de las muchas denuncias de organizaciones ambientalistas y las numerosas peticiones para que los gobiernos cumplan el deber de restaurar los ecosistemas, no hay nada, y hasta la fecha no existe programa alguno para detener por lo menos que siga siendo usado como basurero. Los avances son exiguos, pues apenas se prohibió el uso de ciertas bolsas de plástico, pero eso no es suficiente y es recomendable suspender la venta de desechables, pues un promedio de 70 toneladas anuales paran en el Pánuco. Además indicó que una población de 800,000 habitantes de la zona conurbada no se tratan los desechos de 368,000 los que se tiran en la laguna del Chairel en su agua dulce y salada,
la Vega Escondida, la Laguna del Carpintero y el río Pánuco. Dice, se trata de una cifra alucinante que ha convertido nuestra zona en un gran foco de infección que produce muchas enfermedades a sus pobladores y destruye nuestro medio ambiente. La contaminación orgánica en el agua atrae a un gran número de bacterias y protozoarios que se alimentan con estos desechos y con temperaturas mayores a los 27 grados centígrados. Su reproducción a gran escala aumenta, liberan dióxido de carbono, disminuyendo la producción de oxígeno. También advirtió que los peligros potenciales comúnmente asociados con numerosos efectos adversos que agotan los recursos irrevocablemente destruyen nuestro frágil medio ambiente, pero sobre todo aumentando un mayor número de pobladores enfermos de enteritis bacteriana, shigelosis, cólera paratifoidea, hepatitis A, dengue y Zika, entre otras. Descargas clandestinas de aguas residuales son las que generan la contaminación en el río Pánuco desde hace muchos años. La regidora Marilena López García, presidenta de la Comisión de Ecología, mencionó que se ha detectado un canal a cielo abierto a lo largo de la barda de refinería que descarga en el río, provocando gran contaminación según análisis de la Conagua. Las descargas que algunos presentan, hace tiempo nosotros detectamos unas descargas en un canal que corre a lo largo de la barda de Pemex y que desemboca en el río Pánuco. Nosotros platicamos con el químico Sierra de Conagua y ellos se dieron a la tarea de investigar, de inspeccionar y de tomar muestreos en el río, porque es lo que maneja Conagua. Y efectivamente, bueno, nos reportan que hay coliformes, ¿verdad? O sea, lo que indica que hay desechos ahí de descargas. Descargas residuales que van hacia el Pánuco. Que van hacia el Pánuco. Sí, en lo que se tuvieron quejas por parte de los vecinos del lugar, ya que algunos no tienen drenaje y descargan en el río, por lo que le pidieron a la edil maderense que hiciera algo por parte de alguna autoridad competente, ya que estas son descargas que se pueden llamar ilegales, lo que genera la contaminación existente en esa zona. Bueno, mira, esa zona, Varadero o La Barra, pues son de las zonas más antiguas de aquí de Ciudad Madero. Algunas no tienen drenaje, ¿verdad? No tienen los servicios básicos y pues tenemos que ver que se implementen esos servicios. Hay un proyecto ya ahí, ¿no? En los centros. Sí, afortunadamente ya hay un proyecto, pero pues vamos a ver que se agilice. ¿Habrá otras descargas así de ese tipo a lo largo de la margen izquierda del río? Pues mira, desde el momento en que viviendas no tienen el servicio de drenaje sanitario, pues lo más lógico es que sí, que tengan algunas otras descargas. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26. Como observamos en estas noticias, desgraciadamente las autoridades encargadas de resolver estos problemas se hacen de la vista gorda y hacen caso omiso a las denuncias ciudadanas, que realmente estos son los que están siendo afectados y quieren frenar esta contaminación. Son los más preocupados por esto porque son los que se ven afectados principalmente. Podemos mencionar que 7 de cada 10 ríos en México están contaminados. Una gran parte de estos ríos contaminados, su agua ya no puede utilizarse ni para consumo ni para pesca. En sí, ya pues para nada. Esto debido a las constantes descargas permitidas de desechos tóxicos, de las grandes industrias y empresas que utilizan químicos nocivos. Solo 37% de los ríos más extensos a nivel mundial sigue fluyendo libremente, es decir, sin ser afectados por una actividad humana poco racional. Además, la investigación demostró el grave impacto que las presas representan en términos de mantener la conectividad entre los ríos tributarios de los sistemas fluviales. Las presas modifican el flujo natural de los ríos y fragmentan sus hábitats. Esto, a su vez, afecta el movimiento de especies y los flujos de agua, nutrientes y sedimentos, lo cual finalmente degrada los sistemas naturales, acaba con especies y reduce los beneficios que estos ofrecen a la humanidad, que vendrían siendo los servicios ecosistémicos. Los ríos libres son uno de los hábitats más importantes en términos de biodiversidad y servicios ecosistémicos, empezando por el agua y que incluyen la provisión de pesca para alimentar a millones de personas, nutrientes para la agricultura, sedimentos que provienen del hundimiento de las deltas fluviales, refugio para la biodiversidad en un mundo cambiante y humedales sanos que funcionan como amortiguadores frente a eventos climáticos extremos, como pueden ser los huracanes. Afortunadamente hay esperanza. México es un ejemplo de compromiso con la protección de los ríos del mundo, con el establecimiento de reservas de agua para el ambiente y la gente se han protegido
295 cuencas que representan 40% del agua que fluye, en la mayoría de los casos libremente, en los ríos del país. Las reservas de agua protegen la biodiversidad de 60 áreas naturales protegidas y 41 humedales de importancia internacional, además a la disponibilidad del agua que abastecerá a cerca de 50 millones de mexicanos en los próximos 50 años. Lo anterior dicho sobre México respecto a las 295 cuencas, que son el 40% de las aguas en México, pues realmente es una cifra que no nos dice mucho, ya que el otro 60% de los ríos en México pues están contaminados. Podemos tomar como ejemplo lo que sucede en la India, con el movimiento Rally for Rivers, que lo que hace es lo que en sí hizo fue crear conciencia ambiental sobre que ya era hora de detener la contaminación en los ríos, ya que la India es uno de los países con mayor número de habitantes y con menor educación ambiental, la cual se estaba reflejando en la contaminación de sus ríos. Lo que hace este movimiento es que a base de voluntarios limpian los ríos de este país. Esta labor comenzó en 2017 y a la fecha se han obtenido grandes resultados, aunque aún siguen lidiando con personas que siguen contaminando los ríos. Ya es menor el número de contaminantes, es una buena causa la que se hace y se debería tomar como ejemplo aquí en México. Aún estamos a tiempo de poder limpiar nuestros ríos. Tomemos en cuenta la definición de desarrollo sustentable. Este es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Acerca de esto, pues podemos reflexionar acerca de no el qué futuro le daremos a nuestras próximas generaciones, sino qué estamos haciendo cada uno hoy en día para revertir todo el daño que ya hemos ocasionado a nuestro planeta, a nuestros ecosistemas. Hay un reloj que nos indica que aún tenemos poco más de 7 años para revertir este daño. Aún estamos a tiempo, pero es cuestión de que cada uno aporte su granito de arena para dejar el consumismo de lado y ver más por nuestro medio ambiente, que ya ha sufrido demasiado. Claro está que no tenemos el hábito de reciclar, de reutilizar. La basura es un claro ejemplo de que muchas familias en casa no la separan, la tiran tal cual, junta, orgánica e inorgánica, los residuos peligrosos, vidrios. A veces manejan sustancias en, no sé, en tiendas o en fábricas pequeñas que las tiran por igual, y también los de la basura pues no tienen la necesidad de estar separándolo, ¿no? Es un trabajo que viene desde casa. Otro tema también es las emisiones de dióxido de carbono, los altos niveles de los gay. ¿Qué más? El ejemplo claro de la contaminación en los ríos, mares, en los océanos, que fábricas, grandes empresas, se les hace fácil el tirar sustancias nocivas, los hidrocarburos pues a nuestras aguas, y estos afectan gravemente pues a la fauna marina y a las plantas que se encuentran cerca de las zonas costeras o los arrecifes de coral que están siendo muy dañados. Entonces, pues creo que si se genera un poco de conciencia, vamos a poder frenar aunque sea este grave daño que ya le hemos hecho a nuestro planeta. De mi parte eso sería todo y espero este video sea de su agrado. Gracias.